Hablemos de los 3 peores libros que leí este 2025. El primer libro es 6 de Atlas, no lo tengo en físico, este libro lo leí en la Kindle, entonces les voy a dejar por aquí la portada. Fue un libro que tuve que leerlo por el club de lectura al cual pertenezco y la verdad debo de confesar que estoy muy agradecido con este libro porque fue el que logró que saliera de un bloqueo de lectura y probablemente se estén preguntando por qué está en esta lista, pero debo de confesar que el libro, a pesar de que no termina de ser muy malo como parece o como pinta, sí llegué a notar varias cosillas que no terminaron de convencerme, empezando con que la autora, la manera en cómo narraba la historia, siento que no terminó de convencerme 100%. El universo se me hizo un poquito plano, aunque la idea era muy buena. Quizá necesitaba más desarrollo tanto en los personajes como la trama como el universo en sí, y eso es lo que no terminó de convencerme. A ver, entiendo que esta es una trilogía y para hacer como pues el acercamiento a este universo, la introducción de todo este mundo que la autora quiere crear, se me hizo muy plano. Creo que hubieron detalles que no terminaban de cuadrarme, personajes que tenían diferentes personalidades a lo largo de la historia que hacían que se perdiera el hilo de la trama y sobre todo pues la coherencia, ¿saben? Es por eso que decidí poner este libro en este top, porque no es malo, pero sí siento que a pesar de que me ayudó a salir de este bloqueo de lector que llevaba arrastrando de años atrás, sí encontré estos pequeños detalles que hicieron que la lectura no terminara de ser un 5 estrellas. Después tenemos La danza de los cisnes, escrito por Claudia Ramírez y Raiza Rebeles. Este libro ya tiene un video completo en mi canal por si quieren ir a verlo. No voy a entrar en detalle, allá les explico todo, es un blog de lectura, pero lo único que sí les puedo decir es que la verdad estoy un poquitito desilusionado con esta historia porque no es que sea mala, pero sí esperaba al menos algo completamente diferente a lo que yo encontré en las páginas. Creo que es un libro que tiene una muy buena premisa, la historia está, digamos que no del todo bien desarrollada en lo personal, hubieron muchísimos huecos en la historia, pero en sí creo que todo lo que iba pasando con nuestros protagonistas me pareció lindo, tierno. Sí habían algunos personajes que se sentían de súper relleno y que estaban metidos como más a fuerza que porque fueran necesarios en la trama, pero dejando a un lado todo eso, creo que es un libro disfrutable, es un libro entretenido, se lee muy rápido. Puse muchísimos post-its porque hubieron escenas y sobre todo hubieron cosas y situaciones que terminaron de convencerme. Fue una buena lectura, fue algo ameno y les digo, simplemente lo puse en este top porque créanme que la mayoría de los libros que leí en todo el año fueron grandes joyas. Y por último tengo El mundo no nos necesita, de Álvaro Robledo. Este sí fue el peor libro que leí en este 2025. Creo que la premisa que el autor intentó vendernos con la sinopsis es completamente clickbait y la verdad yo esperaba mucho de este libro. Me llamó muchísimo la atención, fui a Walmart, lo tomé, leí la sinopsis y luego de leer esa sinopsis quise leerlo llegando a mi casa de que ya. Y debo de confesar que fue una completa desilusión. Creo que estuvo todo muy mal ejecutado. Hubieron muchísimas cosas que eran completamente innecesarias y el libro se iba por las ramas. Y el tema principal o lo que nos intentó vender el autor simplemente está presente al principio y luego al final de la historia y después de ahí nos meten como un tipo Coco Wash religioso en donde meten muchísimos temas que influyen la religión, influyen temas como que súper innecesarios, incómodos de leer y que de alguna manera también se sentían pesados. Es por ello que terminar este libro, que a pesar de que tenía muy poquitas páginas, me llevó casi mes y medio. Y sí, esa fue la peor lectura de este año. Ahora te toca a ti comentar qué libros fueron los peores que te tocó leer este 2025. Te voy a estar leyendo.